Queremos darle la más cordial bienvenida a nuestros amigos y hermanos de la iglesia Casa Pan de Vida de nuestro pastor Cocho y nuestra pastora Xiomara. Es un honor estar nuevamente con ustedes. Somos la iglesia Génesis, las llaves del reino, y la pastora Emily con nosotros también. Y seguimos el estudio de la palabra, el entendimiento de las ceremonias de la fiesta. Y estamos buscando hoy, amén, el capítulo 5. Habíamos hablado primero de la Pascua. Todas estas fiestas están relacionadas, fueron relacionadas al pueblo de Israel, manifestadas en Jesucristo y manifestadas más adelante a la iglesia. Estuvimos hablando primero de cuál fue la primera, la Pascua. Segundo, panes sin levadura, ¿verdad que sí? Que son las fiestas, las tres fiestas. Y ahora nos vamos a las primicias. Amén. Y la Pascua está relacionada con Jesucristo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y Jesucristo, allá se sacrifica un cordero para la salida de la última plaga. En la Pascua, Jesucristo significa ese cordero inmolado en la cruz del Calvario. En la de los panes sin levadura, ¿verdad? Esa fue la otra, corríjame. Sí. Esa fue la otra. Lo que estamos hablando ahí es cuando la levadura significa pecado, y también tipifica el pan, y Cristo es nuestro pan de vida, y es un pan sin pecado, el pan sin levadura. Amén. Y estamos ahora en la fiesta de la primicia, o fiesta de los primeros frutos. Y aquí vamos a ver mucho acerca de los primogénitos, aleluya, de lo primero que Dios quiere que nosotros le demos a Él. Amén. Déjame poner más tiempo la pantalla para que no se me vaya quitando de aquí. Amén. La tengo un minuto, voy a poner las 5. Amén. Entonces, seguimos. Decimos que Nisan significa entre marzo o abril, depende del calendario hebreo. Y ahora vamos a la fiesta de los panes, de la primicia. Ya habíamos hablado de los panes sin levadura, sin pecado. 15 de Nisan, de marzo o abril, da inicio la fiesta de los panes sin levadura, el cual es un gran sábado, un gran Shabbat, una fiesta para el Señor que dura 7 días. Todas las fiestas duran 7 días. Oye, qué cosa, que en 7 días Dios hizo los cielos y la tierra, ¿verdad que sí? Pero habíamos estudiado, creo que fue en los panes sin levadura o en la Pascua, que como Pablo dice que 1000 años para Dios es un día, pues hay gente que llegan a la conclusión que en 7000 años Dios hizo el cielo y la tierra. Pero eso son conclusiones. Amén. Lo real es que Él se tardó 7 días, que eso es lo importante. Es una fiesta para el Señor que dura 7 días. El día siguiente al sábado de la semana de la Pascua, llamado la fiesta de la primicia. En Levítico 23, 10, 11, búsquenmelo, Levítico 23, 10, 11. Para ir al entendimiento de la fiesta de la primicia. Levítico 23, 10, 11. Amén. Esa Biblia cibernética, esa Biblia, dale, búsquenla.
Ahí Levítico. ¿Quién lo tiene? Levítico 10. Oye, nadie me dice yo. Amén. Amén. Ay, que amén, perdón. ¿Quién lo va a leer? ¿Quién? Hay que buscarlo aquí porque aquí se... Sí, yo no sé. ¿Quién lo va a leer? Ay, no. Amén. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y siguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Esas son las instrucciones dadas para que cuando el pueblo de Israel entre a la tierra prometida, cómo tienen que hacer el proceso de la fiesta de las primicias. Y más adelante vamos a ver, lo van a dar después, el entendimiento de la ceremonia de la fiesta de la primicia. La celebración se realiza de esta manera: cuando la cebada y el trigo estaban listos para ser cosechados, o sea, recogidos, lo que tú siembras cosecha, que es lo que tú recoges. Los participantes toman una sola gavilla de la cosecha y la llevan delante del sacerdote. Hoy en día eso se hacía antes. Yo lo recuerdo que abuela y abuelo los primeros frutos de su terreno se los daban al pastor de Sabana Seca, de la discípula. Eso lo recuerdo, menos la quenepa, que eso eran amargas en cantidad. Pero cuando era guineo, batata, ñame, yautí, esas cositas así, plátano, pues abuelo cortaba un racimo, le daba una manita de cada primicia de esa cosecha. Eso lo vi yo como ejemplo. Hoy en día pues se ha convertido eso en monetario. Llegué a sus conclusiones. Los participantes toman una gavilla de la cosecha y la llevan delante del sacerdote. La gavilla recibía el nombre de los primeros frutos. ¿Se acuerdan Abel y Caín? Abel y Caín, uno daba lo mejor de sus animales delante de Jehová y otro daba delante de Jehová los frutos. Uno no fue agradado a Dios. ¿Por qué? Porque dio lo peor de él a Dios. Y por eso vino el Cristo. El sacerdote la tomaba, la mecía delante del Señor en su casa, o sea, en el templo. Usted traía los primeros frutos, la gavilla, y entonces el sacerdote la presentaba delante del Señor y la mecía. Amén. En oración, dando gracias. ¿Se acuerdan que Cristo con los panes, con los 5,000, con los 4,000, dio gracias? Cuando Cristo dio gracias también en la cena con los discípulos, eso tipifica lo que hacían los sacerdotes cuando recibían las primicias. El sacerdote entonces tomaba la mecía delante del Señor en la casa, en el templo. Esto se debía hacer el día después del sábado. También debía presentarse las demás ofrendas prescritas junto con la gavilla, que estamos hablando ahí pues de los primeros frutos de la tierra. Amén. Y siempre los levitas vivían de las ofrendas y de los diezmos y de todo eso. Los levitas eran los que eran mantenidos, y lo vamos a ver en Génesis después, en Levítico y en Éxodo, cómo era el proceso de los levitas. Los levitas eran los servidores. Dios mandó al pueblo
a que presentara una gavilla de la cosecha. Ahora vamos a ver en qué consiste esta fiesta. Eso está en Levítico 23:10. La palabra hebrea gavilla es omer. Un omer se define como una medida de productos secos con un contenido de una décima parte de un efa. ¿Qué significa eso en nuestro lenguaje? El efa es una porción de esa gavilla, que son como más o menos sacado casi bien calculado 35 litros de gavilla. Amén. Ese es el efa. Un omer se define como una medida de productos secos con un contenido de una décima parte de un efa. La definición en la que se señala un omer es la décima parte de un efa, y esto se encuentra en Éxodo. ¿Quién me busca Éxodo 16:36? Amén, ¿lo tienen? Vamos por ahí. Y un gomer es la décima parte de un efa. Ajá. Sí. Ya eso, Eso es lo que dice. eso es lo que dice, ¿verdad que sí? Esa es la confirmación. Recordemos que Dios ordenó al pueblo a que se presentara 3 veces en Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua, Pentecostés y Tabernáculo. Estas 3 fiestas son agrícolas y tienen que ver con la cosecha. Ustedes recuerdan a Jesucristo cuando habla del buen sembrador, y menciona muchas partes agrícolas en los evangelios. Aquí estamos viendo la parte para entender bien cuando Cristo hablaba de cosechas, de sembrar, de recoger. El pan sin levadura. Vamos a ver todo eso cuando vayamos a estudiar la vida de Jesucristo a través de los 4 evangelios, la relación y entender el por qué Cristo habla de la naturaleza, de la cosecha, de lo que Él creó. Amén. Entonces, la Pascua es la cosecha de la cebada. Y ahora se está definiendo la causa de esta fiesta, la cosecha de esta fiesta. La Pascua es la cosecha de la cebada. Pentecostés es la cosecha del trigo. Amén. Cristo habla del trigo y la cizaña, ¿verdad que sí? Esa parábola. Hay de los cizañeros. Porque hay mucha cizaña dentro del pueblo cristiano que quiere dañar al trigo. Amén. Ambas fiestas celebran en la vendimia de los primeros frutos antes de la última gran cosecha que había de venir al final del año durante las fiestas de los tabernáculos. La cosecha de las frutas. La cosecha representa a todos aquellos. Ahora estamos viendo, recuerden que estas fiestas tienen una connotación para el pueblo de Israel, una manifestación para Cristo a través de la vida de Cristo y una manifestación espiritual para la iglesia. ¿Están entendiendo? Repito, las fiestas fueron dadas al pueblo de Israel con un propósito espiritual. Las fiestas fueron dadas a Israel con un propósito espiritual. Manifestadas en Jesucristo, en la persona de Jesucristo, manifestada porque tuvieron un cumplimiento en la vida de Jesucristo.
y manifestadas espiritualmente a la iglesia. Fíjate que con Dios, al pueblo de Israel, eso fue un mandato, una celebración y un cumplimiento en la persona de Cristo, y manifestada a la iglesia espiritualmente. Dios trabajó con un pueblo, con una nación, Israel. En Cristo se manifestó ya no con un pueblo, sino con 12 discípulos. De esos 12 discípulos se cree, de Cristo nace la iglesia. ¿Y quién se queda a cargo de la iglesia? El Espíritu Santo. Ahí estamos viendo el cumplimiento. Dios con la nación de Israel. Cristo, el cumplimiento de la fiesta y la manifestación espiritual a través del Espíritu Santo a la iglesia. ¿Están entendiendo? Voy muy rápido. Mírenme. Aleluya. La cosecha representa a todos aquellos que ponen su confianza en el Mesías Jesús de Nazaret. Mateo 13:39. Otro me busca Marcos 4:26 y otro Lucas 10 del 1 al 12. No importa, vamos a hacerlo para el buen entendimiento de la Biblia. Amén. ¿Quién me tiene? Mateo 13:39. Amén, Angelito. Esa la versión viviente. Sí, esa misma, esa es la que yo quiero. El enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. Ajá. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Dame esa Biblia. Repítelo, porque es que Mateo 13:39, ¿qué dice? Versión viviente. El enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. ¿Qué significa eso? En la parábola del trigo y la cizaña le dice, pues vamos a recoger, como ya, Dios siembra de día y el enemigo siembra de noche. Así está escrito en la parábola. ¿Qué sucede? El enemigo siembra la cizaña de noche cuando ya el trigo fue sembrado de día por Dios. El trigo somos nosotros, el trigo da fruto, la cizaña te imita, pero no puede dar fruto. Porque el que da fruto es el que tiene a Cristo, es el que tiene a Dios, el que tiene el Espíritu Santo, y ahí están los frutos. Por su fruto los conocemos. Entonces, ¿qué sucede? De día nos sembraron, de noche metieron la cizaña, y los ángeles al final, que eso lo vamos a ver en Apocalipsis, son los que van a recoger esos manojos de cizaña, porque no dan fruto, y al no dar fruto son visibles. El trigo se recoge el fruto, se procesa, pero cuando los ángeles identifican la cizaña que no da fruto, al igual que la higuera que Cristo maldijo, todo lo que no da fruto va para el infierno. ¡Ay, pastor, qué duro! ¿Qué pasó con la higuera que no dio fruto? Cristo la maldijo y se secó. ¿Qué pasa con el trigo y la cizaña? La cizaña no da fruto y es atada y echada al fuego. O sea que, y si lo traemos a la época de ahora,
Los que se convierten y no se arrepienten son como el trigo, digo como la cizaña, porque se convierten en cizaña y no en trigo, pues no pueden dar fruto. ¿Están entendiendo? Esto es serio. Seguimos acá, ¿verdad? ¿Quién me iba a leer Marcos 4 del 26 al 29? Yo creo que es más o menos lo mismo. Entiendo yo que sí. Marcos. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Esa es la parábola de la semilla, del trigo y la cizaña. Pero vamos a dejar Lucas porque es lo mismo, pues los tres evangelios relatan lo mismo. Vamos a Apocalipsis 14 al 16. ¿Quién lo tiene? Maida lo tiene. Apocalipsis 14 al 16. El 14 le dice, Sí. miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tiene en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues las mieles de la tierra está madura. Y el que está sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Usted sabe lo que es la cosa esa que es así. Es un machete con una vara. El que crea que esté firme, mire que no se cocote. La Biblia dice no caiga, pero la versión de Pastor Neco es mire y no se cocote. Por tanto, la gavilla es primicia de los primeros frutos. Cuando tú te levantas de los primeros frutos al Señor, da lo primero. ¿Y cuáles son los mejores frutos? Gracias, Señor. Gracias. Porque tuvimos y tenemos la oportunidad de amanecer con vida. Y es la manifestación de la misericordia de Jehová renovada sobre nosotros. Tu primer fruto del día, cuando tú abres los ojitos, es dar gracias por tu amor, por tu misericordia. Eso es lo primero. Dado que la gavilla en la Biblia representa una o varias personas. Génesis, no, lo voy a eliminar. Porque ahí está hablando de lo que tipifica en el Antiguo Testamento. Y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban a mí. Ese es el 11. Es el 7. El 11, hasta el 11. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorarás sobre nosotros? Y la aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que ha soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño que es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Recuerden, él está hablando
al hijo de Isaac. A Jacob. José, hijo de Jacob, hijo de Lea. Lea es, ¿verdad? Estaba Lea y era la otra. Ahí se me fue el nombre. Que la madre de José, creo que es Raquel y Lea. Tuvo a Benjamín y tuvo a José. José era el preferido de Jacob. Era el nene lindo. Y aquí Dios le está manifestando a José, que es el que lo lleva a Egipto por el hambre que se desata en la tierra donde está Jacob. Lo mismo que pasó con Abraham, que tuvieron que ir a Egipto a buscar comida. Pues entonces, ¿qué sucede? Dios le está manifestando a José lo que iba a acontecer con él. El mismo José lo soñaba y tal vez no lo entendía. José empezó como esclavo y terminó como gobernador. Moisés, que es el libertador, comienza como gobernador y termina como esclavo. Qué diferencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Ahí Dios le está manifestando lo que va a pasar con José. Yo los voy a llevar a Egipto. Ellos se van a inclinar sobre ti, desde tu padre, tu madre, toda tu descendencia, tus hermanos, se van a inclinar sobre ti, delante de ti. Ahí es que viene la sanidad interior de José. José los perdona y José cae en gracia ante Faraón y todo Israel. Ya cuando muere José, muere Faraón, ya la cosa cambia. Ahí comienza la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, que fue profetizado a Abraham hacía más de 400 años. Amén. ¿Están entendiendo el propósito de José? Espiritualmente, una gavilla representa a las personas que han aceptado el Mesías en sus corazones. ¿Por qué dicen sus corazones? ¿Dónde se guardan los mejores pensamientos? ¿De dónde emana la vida? De la abundancia del corazón. O sea que lo que está guardado en tu corazón lo manifiesta tu boca. Que han aceptado al Señor en su corazón, no en su mente. Porque cuando tú aceptas al Señor en tu corazón, tú te arrepientes y le entregas a Él tu pasado y Él lo transforma en bendición. Por eso habla mucho del corazón. Amén. La nación de Israel estaba familiarizada con el concepto de los primeros frutos y el primogénito. Recuerden, primeros frutos y primogénito. Apunten eso es bien importante. ¿Quién murió en Egipto? El primogénito. Amén. ¿Quién fue a la cruz por nosotros en la cruz del Calvario? El primogénito. Jesús. ¿A quién Dios le pide como sacrificio a Abraham? A su hijo Isaac. Isaac es el primogénito. ¿Por qué Isaac y no Ismael? Porque Ismael fue fuera del matrimonio. Isaac fue dentro del matrimonio. Amén. ¿Qué más? Siempre el primogénito toma un lugar importante en la Biblia, tanto de los frutos como de los hijos. La Mayda, por favor, pertrenante, las primicias. Las primeros frutos siempre eran los mejores, los primeros y los escogidos de la cosecha que estaban por venir. Las primicias eran santas ante el Señor. El concepto de las primicias o el primogénito constituye un tema principal en la Biblia. Esto se puede observar
en la siguiente escritura, Éxodo 23, 16 al 19. Búscame Éxodo 23, 16 al 19. No, 23, 16, 19, 34 y 26. No, No, y capítulo 34 y 26. Búscame eso nada más. 16. Sansón fue primogénito. Cristo fue primogénito. Juan el Bautista, primogénito. Madre, ¿quién va a Leo. Sí, Leo no. Eso sí no, aquí los zodiacales no. Yo soy Capricornio. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de Yes. sus labores que hubiesen sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Cuando hayas recogido los frutos de tus labradores del campo, 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Uy, qué estricto era Jehová. A Dios lo primero es lo mejor. Sí. A Dios se le da lo primero de nosotros y es lo mejor de nosotros para recibir lo mejor de Él. Levítico 12 al 14. Levítico 12 al 14. ¿Tú lo tienes? Levítico 2. Yo tengo. Dámelo. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Si ofreceréis a Jehová ofrenda de primicias, tomarás el fuego, las espigas verdes y el grano desmenuzado, y ofrecerás como ofrenda de tus primicias. ¿Por qué la sal? Porque la sal prevalece. Vosotros sois la sal. Usted Duradera. es duradera, sazona. Usted es la sal de este mundo. Usted es la sal, lo que representa el evangelio, la palabra. Usted es quien preserva a Dios Padre, a Jesús Espíritu Santo. Búsqueme en Hebreo. Vámonos ahora a Hebreo. Hebreo 6:20. Y después Hebreos del 7. Ese está el Nuevo Testamento. Hebreo está el Nuevo Testamento. Hebreos 6:20. Y del 7. Y el 7 del 1 al 8. 6:20. 6:20. ¿Dónde está? Amén. ¿Qué dice? Donde Jesús entró por nosotros como precursor, echó sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Melquisedec se menciona solamente 1 o 2 veces en la Biblia. Ese fue el que Moisés, Abraham, cuando sacó a su sobrino de Lot, él le dio todos los diezmos de lo que recogió. Y ahí se compara en hebreo a Jesucristo como Melquisedec, el sumo sacerdote, como gran sumo sacerdote, que intercede. Un sacerdote es el que intercede por un pueblo. ¿Amén? Por eso ustedes tienen un llamado a real sacerdocio. Pastor, estoy metiendo en agua profunda. Hebreos 7 del 1 al 8. Hebreos 7 del 1 al 8.
porque ¿cómo es? Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, Yes. era rey de Salem y salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la guerra contra los reyes y lo bendijo. Y Abraham le apartó los diezmos de cuanto tenía consigo. Su nombre se traduce Rey de Justicia. Y por otro lado, Rey de Salem, es decir, Rey de Paz, sin registro de padre y madre en las genealogías. Ese es Melquisedec, ¿verdad? Ni el principio de sus días, ni el fin de su vida, sino que a semejanza del Hijo de Dios, su sacerdocio permanece eternamente. Por tanto, consideren cuán grande es a quien el patriarca Abraham le entregó los diezmos y las primicias, porque los de los hijos de Leví recibieron el sacerdocio, tenían autoridad de la ley para tomar los diezmos del pueblo, de sus hermanos, aunque también ellos surgieron del lomo de Abraham. Pero sin estar registrado en la genealogía de ellos, o sea, Melquisedec, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que había recibido la promesa. Por tanto, sin duda alguna, al menor es bendecido por el mayor. Ahí estamos viendo, antes el primogénito, eso llegó hasta Isaac, después con Jacob, ya no era el primogénito de los dos hermanos, era el penúltimo, que era José. Y por eso Dios le dice a Jacob en Génesis, los mayores van a servir al menor. Dios se lo deja manifestado a Jacob, que es el padre de José y de Benjamín. Ahora es al revés, ahora los mayores sirven a los menores. Hay un cambio. Sobre la tierra, tanto hombre como bestia era presentado ante el Señor como primicias a Jehová. Todo lo de la tierra. A Adán, que le dicen, labra todo lo de la tierra. Ahora tiene que sudar para comer. Ahora tiene que trabajar para comer después que cayeron de la gracia de Dios. Amén. Y ahora todo, tanto de la tierra como del hombre o la bestia, tiene que ser presentado como primicia al Señor. Y vamos a ver eso espiritualmente más adelante. Cuando tú te levantas, tienes que dar gracias. Esa es tu mejor primicia. Dar gracias por tu amor, por tu misericordia, por la vida, por mis hijos, por mi familia, por la iglesia. Agradecerle a Dios por esa primicia que Él ha puesto en tu vida. El primogénito, tanto como el hombre, tanto de hombre como de bestia, era santificado, hecho santo, separado, presentado ante Dios. Eso está en Éxodo. La primicia o primeros frutos de la tierra eran presentados ante el Señor, ante su altar, en alabanza a... Léeme eso, pues yo no lo entiendo. En alabanza y acción de gracia. No, el 3 completo, el 3. Las primicias o Uno. primeros frutos de la tierra, de toda la tierra, eran presentados al Señor ante su altar en alabanza y acción de gracia. Búscame Deuteronomio 26 del 11, del 1 al 11. Angelito, búscamelo. Le quiero escuchar la Biblia de Pablo. ¿Cómo dice? En 26. alabanza Y acción de gracia. y acción de gracias. 26 del 1 al 11.
Yo te voy a explicar, espérate, a lo que tú lo buscas para leerlo. ¿Sí? Cuando dice en alabanza y acción de gracia, es porque cuando tú das algo en acción de gracia, alabas a Dios y Dios habita en la alabanza de su pueblo, habita en tu alabanza y recibe tu ofrenda como acción de gracia. Ay, repito, vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Cuando tú das con acción de gracia, das lo primero tuyo con acción de gracia a Dios, lo das con alabanza. ¿Por qué con alabanza? Porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Dios habita en tu alabanza y lo que tú le das a Él en acción de gracia, Él lo recibe para bendecirte. Ay, se quedaron anonados. Lee, porque todavía como que no lo creen. Cuando tú das con acción de gracias a Dios, lo das con alabanza. Porque Él habita en medio de la alabanza. Él recibe tu acción de gracia para bendecirte. Está ahí en la Biblia. Tú das en acción de gracia por la alabanza. Él habita en medio de tu alabanza. Él recibe tu acción de gracia para luego bendecirte. Ángel, lee porque todavía no lo No dije. entendemos, yo al menos yo no lo entiendo bien. Ok. Tú vas a dar, tú vas a dar a Dios en acción de gracia. Estoy agradecida. Ahí estás agradecido y le vas a dar a Dios esto en acción de gracia. Dios lo recibe en acción de gracia y en medio de tu alabanza, de lo que tú le estás dando, Él habita en medio de tu alabanza. Él habita en medio de tu alabanza. Recibe lo que tú le das a Él con acción de gracia para bendecirte. Lo que no entiendo es que yo doy con acción. ¿Cómo es? Eso es como el dador alegre. Ajá, es como el dador alegre. Tú Yo das, soy agradecida. tú das agradecida, acción de gracia Ok, eso le al Dios que tú alabas, porque Él habita en medio de tu alabanza. La alabanza significa la confirmación de que Él recibe esa acción de gracia de parte tuya para bendecirte. Lo de alabanza es lo que La alabanza, Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Él recibe tu acción de gracia para bendecirte. Y Él te bendice O sea, que Él te lo paga con bendición. con bendición. Lo que tú le das Porque a tú le Él, das primero a Dios. correcto, Eso tu que- primicia. Sí. Ajá, tu acción de gracia significa primicia. Sí. Tú le das. entiendo. Lo que yo entiendo es la palabra alabanza, cómo encaja ahí. Puede ser Ok, la palabra alabanza encaja por una sencilla razón. Él habita en medio de la alabanza. ¿Y a quién tú le estás dando con acción de gracia? Al que habita en medio de tu alabanza. Y cómo alabanza encaja con la acción de gracia. Pues, porque está tú alabas a Dios. Gracias, Señor, por lo que tú me das. Y lo doy a ti con acción de gracia. Dándote gracias por lo que tú me das. por lo que he recibido. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Él habita en tu alabanza. Y tú le vas a dar lo mejor de ti con acción de gracia. Y cuando tú le das lo mejor de ti con acción de gracia, tú recibes O sea, la esa bendición. es la alabanza. ¿Ah? Dar con acción de gracias a Dios es una alabanza. Es una alabanza. Eso es lo que yo no entiendo. Porque acuérdate, Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. El dar de acción de gracia es una alabanza. Es una alabanza porque tú estás dándole gracias a Dios de lo que Él te da con acción de gracia. Tú estás dándole a Dios O sea, que la acción de gracia es una alabanza. y Él habita en la alabanza de lo que tú le estás dando. Él habita en la alabanza de su pueblo. Primero capta y entiende que Él habita en la alabanza de su pueblo. Él habita en tu alabanza.
Y a él habitar en la alabanza tuya, tú le estás dando lo tuyo con acción de gracia. Que es una alabanza. Es igual una alabanza. La La acción de gracia. Le es una estás dando alabanza. tu primicia. Primicia. Eso es No. una alabanza. La alabanza es cuando tú das a Dios, Señor, gracias. Y le entregas con acción de gracia lo que Él te ha dado, la primicia tuya. La vida, la salud, finanzas. Ok, el dar gracias es una acción de alabanza. Es una acción de gracia. En medio de una alabanza. Y que Tiene que ver con la alabanza. Sí, porque lo está Está hablando con Dios. Se correcto. está agradeciendo a Dios. Ajá. Y le está dando la primicia a Dios y le está dando esa gracia a Dios. Eso es una alabanza. Dar la primicia a Dios. Sí. Sí. Lee, que yo quiero Léelo. No, porque no lo he leído. No, lo que pasa es que yo lo estoy explicando para que lo entiendan cuando él lo lea. Sí, Léelo, perfecto, Angelito. sí. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión y la conquiste y te establezcas en ella, coloca una parte de las primicias de cada cosecha en una canasta y llévala al lugar de adoración designado, el lugar en que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Preséntate al sacerdote que esté a cargo en ese momento y dile: con esta ofrenda reconozco ante el Señor su Dios que he entrado en la tierra que Él juró a nuestros antepasados que nos daría. Entonces el sacerdote tomará la canasta de sus manos y la colocará frente al altar del Señor tu Dios. En la presencia del Señor tu Dios tendrás que decir: mi antepasado Jacob era un arameo errante que fue a vivir como extranjero a Egipto. Su familia era poco numerosa cuando llegó, pero en Egipto creció hasta volverse una nación grande y poderosa. Cuando los egipcios nos oprimieron y nos humillaron al hacernos sus esclavos, nosotros clamamos al Señor Dios de nuestros antepasados. Él oyó nuestro clamor y vio las privaciones, el trabajo pesado y las opresiones que pasábamos. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo poderoso, con terror aplastante y con señales milagrosas y con maravillas. Nos trajo hasta este lugar y nos dio esta tierra donde fluye la leche y la miel. Y ahora, oh Señor, te traigo las primicias de la cosecha que me has dado de la tierra. Luego, coloca las primicias ante el Señor tu Dios y póstrate ante Él en adoración. Después podrás irte y celebrar por todas las buenas que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a los de tu casa. No te olvides de incluir en la celebración a los levitas y los extranjeros que vivan en medio de ti. Sí. José es quien llega a su padre Jacob a la tierra de Egipto. Jacob era gentil. Israel nace después. Y ahí lo está diciendo el número, el 1, el 26:1, que dice que Jacob era ¿qué? Ok, entonces, ¿qué sucede? Se convierte luego en Israel una vez estén los 12 hijos. Entra Jacob era un arameo gentil. ¿Sí? Bueno, errante gentil. Errante gentil. Ok. Se convierte en sus 12 hijos en 12 tribus.
y se convierten en una nación Israel que salen más de 600,000 personas de Egipto. Ellos dan gracias a Dios y rinden su primogénito, su primicia, todos los primeros frutos recogidos presentan ante Dios, ante el sumo sacerdote. Nuestro sumo sacerdote es Cristo. Y cuando nosotros le damos a Cristo lo mejor de nosotros y nuestra primicia, Él las bendice y las multiplica. Por eso la parte que dice que el que siembra escasamente cosechará. Si yo no siembro china, no voy a recoger limones. Si siembro muchos palos, recojo muchos frutos. Si no siembro nada, no voy a cosechar nada. Siembra y cosecha. ¿Entendieron esa parte? Amén. Amén. Vamos a dejarlo aquí. Yo sé que está bueno esto, ¿verdad que sí? Ok, es sencillo, ya lo encontré. Ajá, pues dámelo. Este, Regálamelo. La Eso a alabanza. mí me gusta mandar retos. Retos así, yo digo, gracias Dios mío. Dios me habla de muchas formas, sí. La alabanza Ajá. es un acto de gratitud. Es lo mismo, sí, lo que ustedes me explican es que yo no, ¿verdad? Yo lo que le entiendo al revés. Alabanza es un acto de gratitud, o sea, usted me dijo, viene con las primicias, con un acto de gratitud, de gracia. Alabanza. Ese acto de gracia es una alabanza. Y eso se le da a nuestro sumo sacerdote, que es el que intercede ante nosotros, ante el Padre, para bendecirnos, como dice Hebreo. Dice, alabanza es un acto de gratitud, en este caso, desde el ser humano para Dios, por todo lo que Dios hace y ha hecho en la vida del ser humano, como por ejemplo, milagros, proezas, gloria, entre otros beneficios o hechos. Todo esto en la perspectiva de que Dios, Él, es digno de ella. Amén. Todo lo que Dios te da como bendición es primicia. Porque tú no lo tenías. Escríbanlo. Oh, Todo lo que Dios te da a ti son primicias. ¿Por qué? Porque no lo tenía. Porque no. Y ahora viene la pregunta. Ahora van a bajar. ¿Y qué tú haces con esas primicias que tú no tenías que Dios te da? ¿Qué tú haces? Acción de gracia. Esto es bien profundo. ¿Les está gustando esta clase? No, ha sido buena, ¿verdad que sí? ¿Sabían eso antes de entrar por esa puerta? Ahora tienen un panorama más claro, más grande de que cuando Dios te da primicia es porque Él te ama, te bendice y quiere lo mejor de Él para ti. Pero hay gente que viven de la primicia, viven de las bendiciones y se olvidan del Dios que da las bendiciones. Ouch. Y llegan a la iglesia porque quieren más bendición de parte de Dios. Pero lo que quieren son los panes y los peces. Siempre están detrás de la bendición, y no detrás del que te da la bendición. Hay gente que adoran en el templo de Dios, pero no adoran al Dios del templo.
¿Cuánto me está dando papá Dios? Porque está pasando hoy día dentro de la iglesia. Vienen por panes y peces, pero no vienen por el que da los panes y los peces. Por eso muchos llamados y pocos escogidos. 10 leprosos fueron sanos y solo uno vino a dar gracias. Y los otros 9. O sea que uno dio alabanzas a Dios por ese milagro. Por ese milagro, solo uno. Y era enemigo de la cultura de Cristo. ¿Cómo? El buen samaritano pasa 3 grandes religiosos y ninguno se ocupa de ese borincano que había allí, hablando en cuestiones puertorriqueñas. Lo voy a traer a Pastor Neco. Hay una persona tirada porque los ladrones lo minaron, lo dañaron, lo perjudicaron. Y está tirado en el piso, muriendo. Pasa un profeta, pasa el apóstol, pasa el pastor. Y nadie se conmueve. Pero pasa uno en contra de su principio y le dice al del hospital: cuídalo, venda sus heridas, sánalo, y lo que se gaste de más yo te lo pagaré. Pero aquella oveja número 100 al pastor, ni el apóstol ni el profeta lo recogieron. Eso es traído acá, el buen samaritano. ¿Están entendiendo? Cuando nos aferramos más a las bendiciones que a Dios de las bendiciones. Cuando adoramos al templo de Dios y no adoramos al Dios del templo. Cuando conocemos el salmo del pastor, pero no conocemos al pastor del salmo. Ay. Sí, porque tú no puedes recitar el salmo del pastor, el salmo 23, todo el mundo lo recita. Pero yo le voy a hacer una pregunta: ¿tú conoces al autor de ese salmo? No es David. ¿Tú conoces al pastor de ese salmo? Porque cuando tú conoces al pastor del salmo, ese salmo se hace real en tu vida. Pero cuando no conoces al pastor del salmo, es simplemente una liturgia, un poema o algo escuchado. Cuando tú conoces al pastor del salmo, el Espíritu Santo gratifica ese salmo en tu vida. Pero cuando no conoces al pastor del salmo, lo lee como un papagayo. Ay, pastor, qué fuerte. Que en medio de tu prueba, Dios es tu pastor y nada te faltará. Que en medio de tu escasez, Dios es tu pastor y nada te faltará. Que en medio de tu soledad, Dios es tu pastor y nada te faltará. Que en medio de tu tristeza, Dios es tu pastor y nada te faltará. Es el pastor presente en tu necesidad. Es el pastor presente en valles de sombra y de muerte. Ya, lo dejamos aquí. Y esto se va a poner mejor. Estamos en esta primicia.
pero se va a poner mejor después. Amén. Voy a ponerlo aquí. Ya lo resalté. Queremos darle las gracias al pastor Gocho, a la pastora Xiomara y a la iglesia por haberse estado con nosotros en el estudio bíblico. Será hasta el próximo viernes. Dios les bendiga, Dios les guarde y la paz del Señor siempre sea con ustedes. Amén.